Hoy vamos a hablar de lo que es un ente y cómo contactar con un ente. Y en especial nuestro objetivo es cómo liberarnos y deshacernos del ente. Tenemos, por tanto, para empezar, que activar el tercer ojo. Pero más que el tercer ojo sería nuestra visión, clarividencia interior. Y gracias a esta clarividencia que desarrollamos, podemos empezar a establecer un contacto con el ente. Es necesaria una cierta clarividencia para poder empezar en este trabajo. Solamente con que presenciemos o visualicemos una sombra negra, una mancha o una especie de nube negra, ya podemos empezar a ponernos en contacto con el ente. Hay que investigar, entonces, el momento en que este ente se adhirió por primera vez a uno mismo o a la persona a la que estamos ayudando. Hay que investigar qué circunstancias permitieron su infiltración y de dónde vino. Una de las primeras preguntas a la que tenemos que plantearnos es qué es lo que este ente quiere. Este ente o esta presencia es una pregunta clave. ¿Qué es lo que quiere esta cosa, esta nube o esta presencia? Como seguramente lo que pretende es alimentarse de nosotros, estará provocándonos la tendencia a cierto tipo de alimentos. Podemos investigar cuáles son los pequeños vicios alimentarios que tiene el paciente o que tenemos uno mismo, una misma. Si fumamos de forma compulsiva, adicción a la bebida, a ciertas drogas, ciertos deseos sexuales desenfrenados. Investigar cuál es la tendencia de este ente, de esta presencia, que nos va a dar la clave de qué es verdaderamente lo que quiere, cuál es la forma en la que se está aprovechando, obteniendo de nosotros este tipo de energía. Otro aspecto a investigar es si sentimos o escuchamos voces en nuestro interior. De esta forma, esta presencia se está comunicando con nosotros. Son voces que no son propias nuestras, sino ajenas y pertenecen a esta entidad, aunque la mayoría de personas creen que esas voces son propias. La siguiente pregunta también es investigar cuándo se infiltró esta presencia. Incluso puede ser en el momento en el que estábamos en el vientre materno, pues es un momento crítico en el que las personas podemos atrapar entes. También puede ser incluso antes de nuestra encarnación que este ente se adhirió a nosotros. La siguiente pregunta es: ¿dónde estaba esta presencia antes de entrar en mí o en el paciente? ¿Dónde estaba esta presencia? ¿De dónde viene? Investigar si tiene alguna forma. ¿Qué forma tiene? Intentar describir qué forma tiene. Otro punto esencial es que no es suficiente con explorar a un ente para deshacerse de él. Para poder deshacernos de él es necesario llevar a cabo una extracción
apropiada. Está muy bien el descubrir que uno tiene una araña astral en el cuello y observarla, mientras que uno se asegura de que esta entidad será extraída lo más pronto posible. Pero solamente personas cualificadas saben despejar entes y tienen la madurez, la actitud necesaria para lidiar con estas entidades. Por si no, puede ser muy peligroso. Hay que señalar, hay que tener claro, tenemos que tener muy claro que los entes solamente son parásitos. Pueden parecer diabólicos, pero realmente, en verdad, esta maldad proviene de los mismos parásitos que necesitan parasitar a las personas o a los anibienes para alimentarse. Por lo tanto, han desarrollado estas cualidades que pueden parecer incluso malignas. Y incluso hay personas que pueden sentir como algo muy dramática esta situación. Hay que tener claro y verlo en este caso como algo científico, que solamente son parásitos. También pueden ser como un parásito físico o como parásitos astrales. El proceso para extraerlos ha de ser simple y rápido. Aun cuando suena contradictorio, el descubrir a un ente es una buena señal, porque así podremos eliminarlo, desintegrarlo y extraerlo lo más pronto posible. Y mejorará el estado de salud, mejorará el estado de ánimo de las personas. Bueno, para empezar, de nuevo, una vez aclarado todos estos puntos, hay que tener muy claro que esta cosa no entró por casualidad, y si se adhirió a cada persona, el tipo de parásito específico para cada persona es porque alguna tendencia comparten con él. Y también tenemos que aclarar que no es posible deshacerse automáticamente de problemas psicológicos simplemente con extraer y desintegrar a esta presencia y a este parásito, porque la persona puede continuar teniendo estos problemas psicológicos que tienen que ir deshaciéndolos con la limpieza psicológica interior. Vamos a pasar a la etapa de la observación previa a la extracción. Estas son las instrucciones. En primer lugar, no intentar alejar al ente y no pedirle que se vaya. Si fuera tan fácil como decirle que se fuera, ya lo hubiera hecho desde hace tiempo. Pero hay que aclarar y tener muy claro que los entes no se van con facilidad. La mejor actitud para enfrentarse con un ente es la de neutralidad. El consejo es que nos mantengamos conscientes de que está ahí y solamente observarlo, conscientes de su presencia, como si estuviéramos observando a una criatura extraña, pero sin intervenir, manteniendo la neutralidad. Así podremos tener más datos sobre las interferencias que causa este ente, cómo influye en mis emociones, en mis deseos y en mis elecciones, cómo hace que hayan cosas que me gusten y que me disgusten, que no son mías propias, sino que le pertenecen a este ente. Una vez que todo este trabajo de observación se ha completado, ya estamos listos para la extracción.
Pasamos a la parte de despejando a los entes. ¿Cuáles son los problemas que podríamos tener al despejar un ente? Problemas puede haber muchos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los entes son criaturas muy tenaces. No sirve visualizar solamente como que el ente se va. Esto no es suficiente. Si alguien intenta decirle a un ente que se vaya y desaparezca, o intenta visualizar que se va, lo más seguro es que el ente se quede allí y continúe ahí su presencia. Esta presencia depende del paciente, depende de uno mismo para sobrevivir. El pedirle a un ente que deje al cliente es como decirle a un animal, por favor, deja de respirar y muérete. Y aun cuando el ente esté listo para irse, se encuentra enredado, enganchado de una manera a nuestro cuerpo etérico y astral, que él también está atrapado dentro de la estructura nuestra, dentro de la persona. Se ha enredado de tal manera que para él tampoco es posible irse, incluso aunque quisiera. Si se produjera una extracción parcial, resultaría peor que si no se extrajera nada. El ente se vuelve más rígido y resistente, lo que dificultaría una segunda extracción. Más aún, al expulsar el ente fuera del paciente, no sería suficiente porque ¿a dónde va a ir ese ente después? Un ente que ha sido desalojado es bastante contagioso e intentará adherirse a la persona que esté más cerca. Incluso puede saltar directamente hacia el terapeuta que está intentando extraerlo, o que se esconda en algún rincón esperando para engancharse a la primera persona que pase por allí. Esto implica que el experto, además de tener el poder de extirpar al ente, también debe tener acceso a un lugar que no sea físico, que ofrezca la suficiente seguridad para que el ente pueda ser expuesto y procesado sin hacerle daño a nadie. Puede ocurrir también que esta presencia intente amenazar al terapeuta. Pero el buen terapeuta tiene que saber darle la orden y tener autoridad sobre esta presencia. Si el especialista reacciona y muestra aunque sea un poco de preocupación, la situación podría complicarse y tanto él como el paciente estarían en peligro, pues los entes son muy psíquicos y detectan inmediatamente si hay una debilidad en el especialista e intentarán tomar ventaja de la misma. Vamos a repasar, por lo tanto, los requisitos que este especialista, esta persona que realiza la extracción de los entes, ¿qué requisitos debe cumplir? Particularmente, después de desalojar al ente, es esencial el poder ver a dónde va y si se liberan otros pedazos. Sin embargo, la percepción no es suficiente. Es necesario tener cierto poder para elevar al ente y sacarlo de la energía del paciente. Para esto no es suficiente el poder verlo y sentirlo. Es necesario saber cómo usar nuestro poder. Un experto en entes debe ser una persona que está regressed out. Quiere decir, alguien que ha pasado por regresiones desde el principio al fin.
debe gozar de buena salud, pues si tiene una baja energía, podría provocarle que atrape algún desecho energético. Otro requisito es que tenga experiencia con varias situaciones que pudieran ocurrir en el trabajo psíquico, es decir, que tenga la madurez suficiente y necesaria. Saber despejar entes requiere de una técnica especial. Necesitamos a un experto en extracción de entes. Un especialista. Vayamos ahora a ver el proceso de la extracción. El paciente, se recuesta en un colchón con los ojos cerrados. No se le hipnotiza, ni se le pide que implemente ninguna técnica, ni respiración particular. Solamente es necesario que permanezca relajado, sin hacer nada más que hacerse consciente del ente, de esta presencia. Y el especialista se sienta cerca del paciente. En este momento, esta presencia ya debió de haberse explorado en su totalidad. Es buena idea tener una vela encendida durante la exploración y en el despeje del ente. El especialista saca al ente y lo pone en la gran luz. Una gran luz que ha establecido este especialista de extracción. Esto es una cualidad que ha de tener este especialista. Es una facultad que no tiene nada que ver con la mente analítica. O puede hacerlo o no puede hacerlo, establecer esta gran luz. En este punto, los pacientes generalmente ven o sienten que el ente se mueve hacia arriba y hacia afuera, mientras que su cuerpo energético sufre una poderosa reestructuración. Hay que depositar un terrón de azúcar blanca en un papel cerca del paciente antes de empezar la extracción. Cuando el especialista sintoniza con el ente, le muestra el azúcar y le da algunas palabras de ofrecimiento. Este terrón de azúcar solo puede usarse una vez y después se ha de tirar a la basura. Este añadido del azúcar va muy bien para los pedacitos energéticos que no llegan a la gran luz y terminan en el azúcar. De preferencia también puede enterrarse, pero solamente bajo tierra y con piedras encima. También se pueden colocar otro tipo de dulces para tentar a estas presencias. Es posible encontrar este tipo de ofrendas como parte de los rituales de todas las tradiciones y culturas del planeta. En algunos rituales hechos por indios de Norteamérica se usa carne en lugar de azúcar. Después del ejercicio se quema el pedazo de carne, no lo entierran. Cuando se esté tratando con entes que desean carne, este procedimiento tiene mucho sentido. El hecho de que la pieza de carne se queme después es congruente con la feroz naturaleza de los entes que desean carne, que generalmente también desean condimentos y alcohol y se asocian con tendencias agresivas.
Es muy posible que algún polvo etérico le hubiera saltado al terapeuta, al especialista, como gotas de agua, e ingresado en alguno de sus canales de energía. Esto se puede confirmar percibiendo cierta densidad energética en el área correspondiente, una vibración añadida a la vibración local. Este goteo no es difícil de tratar. El especialista ha de conducir la energía ajena hacia arriba a través del canal en el que se alojó. Una vez que a través del canal energético del terapeuta le llega hasta la cabeza, es simplemente expelida, preferentemente enviada a la gran luz también. Si estas energías extrañas permanecieran sin ser vistas y se quedaran adentro, se convertirían en energías perversas. A corto plazo podrían provocarle dolores de cabeza, fatiga y algunos otros problemas, o podrían permanecer en estado latente y sin ofrecer sospechas. A largo plazo, especialmente, si se acumularan más y más, provocarían un declive en la salud física y mental del especialista. Por lo tanto, hay que asegurarnos muy bien de que todas las energías que acompañan a esta presencia son dirigidas a esta gran luz que se ha establecido por encima del paciente. Pasemos ahora al paso de después de la extracción. No tiene sentido el querer saber si el ente sigue allí o no, ya que la extracción produce fuertes reacomodos en la energía del paciente y por 1 o 2 días uno no podrá ver nada. Lo mejor es no preocuparse por nada durante el transcurso de algunos días. Es preferible ayudar al sistema del paciente a acabar de eliminarlos con ayuda de un dispositivo simple pero eficaz, las cataplasmas. Se ha llegado a la conclusión que nada funciona mejor que las económicas y ordinarias patatas para eliminar estas energías después del despejo. La técnica es muy fácil. Tomas 3 o 4 patatas crudas. Puedes pelarlas. No hay que cocinar estas patatas, hay que rallarlas, exprimirles el jugo y después aplicar las patatas crudas y ralladas en forma de cataplasma de 1 centímetro de grosor encima de la piel, en el área en donde sentía al ente antes de ser despejado. Déjelas allí por 3 horas. La última hora es la más importante. El paciente ha de permanecer durante 3 horas lo más quieto posible. Durante estas 3 horas puede leer o ver la televisión, pero sin quedarse dormido. De vez en cuando sintonícese con la cataplasma y vea si puede sentir cómo algo está saliendo de su cuerpo. Es generalmente durante la 3ª hora que el efecto de vaciado llega a su máximo. No se recomienda dejar el envoltorio por más de 3 horas, ya que podría empezar a agotar las energías esenciales del paciente. Por esta misma razón, poner una cataplasma en el área del corazón, la frente o en la parte superior de la cabeza no se deberá dejar por más de 1
1h30 a 2 horas. Se deben aplicar 3 cataplasmas después de despejar un ente. De hecho, una se hace el mismo día de la extracción, una segunda 2 o 3 días después y la última días después de la segunda. Pero si el ente hubiera estado en la zona del corazón, frente o en la parte superior de la cabeza, solamente se deberá aplicar una cataplasma. Estos envoltorios son bastante eficaces a la hora de eliminar los restos etéricos que hubieran podido quedarse dentro del paciente después de la extracción del ente. Hay una condición respecto a las cataplasmas, y es que nunca deben ser puestas antes de que se haya despejado al ente. Aun cuando fuera posible extraer al ente de esta manera, con esta cataplasma de patatas, ¿a dónde iría el ente? Por lo tanto, es necesaria una extracción adecuada. Además, si se usa la cataplasma antes de extraerlo, se corre el riesgo de desestabilizarlo. Algunas veces se han observado envoltorios, cataplasmas, que le han quitado su capa etérica al ente y por lo tanto su ancla. Y después el ente se mueve a otro lugar mucho más difícil de despejar. Por ejemplo, recuerda el caso de una paciente que tenía una vaga idea de un ente en su pecho y que le estaba costando mucho trabajo el ponerse en contacto con él. Todo era borroso y sin sentido. Ya que la paciente era bastante psíquica, decidí que probablemente podría lidiar con el asunto si le poníamos una cataplasma inmediatamente en lugar de hacer la extracción. Fue un gran error. 24 horas después de ponerse el envoltorio, el ente salió de su pecho, pero le empezó un dolor horrible en un diente. La inflamación era tal que requería un tratamiento dental bastante complicado. Posteriores sesiones revelaron que el ente se había movido directamente al área dental. Esto nos llevó a la conclusión de que si se intenta lidiar con un ente de cualquier otra manera que no sea con una extracción adecuada, uno expone al paciente a riesgos que no son necesarios. Los envoltorios de patatas son un remedio bastante eficaz y simple para deshacerse de las energías perversas. Es posible usarlos en diferentes circunstancias para sacar del cuerpo energías inadecuadas. Pero puede ser peligroso el aplicar una cataplasma si el problema es un ente, una presencia, y no solamente una energía perversa. Una energía perversa es solamente un pedazo de sustancia etérica, mientras que el ente tiene además una parte astral, por lo que tiene una conciencia mental con emociones, con deseos, etc. En segundo lugar, es necesario tener cuidado de no poner una cataplasma por más tiempo para evitar agotar las energías esenciales del cuerpo. Hay también algo parecido para la vagina llamado el bolo
vaginal. Su origen se debe a un naturópata. Es una cataplasma interna hecha de hierbas y manteca de coco que se inserta dentro de la vagina. La receta para hacer el bolo vaginal en partes iguales está compuesta por diferentes hierbas, que son Michella rapens, Rumes crispus, la raíz, Altae officinalis, la raíz, Stellaria media, la planta, Hydrastis canadiensis, la raíz, Verbascum thapsus, las hojas, Symphytum officinale, la raíz. Se le agrega también Ulmus fulva. Deben molerse y mezclarse por completo. Después se derrite la manteca de coco y se mezcla con el polvo de hierbas. Posteriormente se moldean rollitos hasta que sean del grosor de un dedo y de 1 pulgada de largo. Se conservan en la nevera donde se solidifican. Un lunes por la mañana, inserte 3 rollos en la vagina. Los rollos o bolos se deben dejar dentro hasta la noche del martes. El martes por la noche remueva los bolos y dúchese cuidadosamente con una taza de té de Rumex crispus o de Articum lapa. Inmediatamente después, en este martes por la noche, inserte 3 nuevos rollos por 2 días, es decir, hasta el jueves por la noche. El jueves por la noche repita exactamente el mismo procedimiento que realizó el martes por la noche y deje 3 nuevos rollos por 2 días, hasta el sábado por la noche. El sábado por la noche remueva los bolos e implemente el procedimiento de la ducha vaginal, pero no inserte nuevos rollos hasta el lunes. El domingo es el día de descanso. Se puede continuar el lunes, la semana siguiente, de la misma manera. Continuar el proceso por 3 a 6 semanas. No es extraño que en cierto momento durante las 3 a 6 semanas el flujo vaginal sea más abundante o que aparezcan olores desagradables. Después del tratamiento, algunos problemas simplemente desaparecen. Vayamos ahora a la parte final de cómo los dentes han desaparecido. Una vez que se han despejado de la manera adecuada, los dentes no regresan. Si se realiza el proceso de extracción y nada cambia después, es simplemente porque no hay nada que despejar. Si se percibe como si el ente no hubiera sido despejado y fuera igual al que hemos intentado eliminar, es porque podría ser el caso que habían 2 entes en lugar de 1. También, aunque es bastante inusual, puede suceder que el paciente atrape un nuevo ente en las semanas posteriores a la extracción. No es fácil atrapar a un ente. Los pacientes que en repetidas ocasiones atrapan entes generalmente están haciendo algo con su energía, como podría ser ingerir drogas, dormir en nocivas líneas telúricas o vivir en una casa en donde las vibraciones no son aptas para el hábitat humano. Podría ser que actúa como sanador sin realmente tener el conocimiento o la capacidad para hacerlo, atrapando todo tipo de energías perversas y entes que los clientes puedan tener. Puede ser que esté jugando a ser hechicero o brujo.
Veamos ahora los factores de riesgo para contraer un parásito astral. Uno puede ser la muerte de un ser cercano familiar. Los choques emocionales bajan las defensas astrales. 2 puede ser un aborto. Puede ser causado por el aura del bebé al debilitarse. 3 drogas y cirugía. No viene al caso fumarse un cigarrillo, solamente quedar inconsciente en ese momento. El estar bajo la anestesia durante las cirugías. 4 desgastes de energías. Al practicar mucho alguna magia o habilidad nos desgastamos de energía y estas entidades pueden entrar al tener nuestras defensas bajas. 5 factor de riesgo. Podemos ser parasitados por estas presencias cuando visitamos el astral, aunque también puede suceder si tocamos un objeto de otra persona, un objeto que retenga esa energía de esa persona, algo de metal, y también cuando estamos cerca de personas muy negativas o viscosas, pero debes estar débil primero. Pasamos ahora a analizar el siguiente punto: cómo saber si tenemos un ente o una presencia o somos víctimas de una patología de un gusano astral. Tenemos que observar ciertas circunstancias. Estas presencias manipulan nuestra mente para que tengamos cierto tipo de antojos, como suelen ser los que ellos prefieren: sexo, azúcar, drogas. Pueden llegar a ocasionarnos traumas más serios, como depresiones, trastornos de la personalidad, en especial sobre personas de carácter débil y sumiso. También pueden ocasionar trastornos energéticos, ya que son cuerpos energéticos extraños a nosotros, como pequeños bloqueos, síntomas o experiencias que ocurren al tener una presencia. Se nos persiguen con más frecuencia los insectos. Se sienten más atraídos hacia nosotros. Nos cuesta salir adelante en aquello que intentamos, por más que lo queramos, no podemos lograrlo. Puede perseguirnos una corriente de aire fría. La comida se pone agria con facilidad. Nos sentimos depresivos. No encontramos las cosas que buscamos y necesitamos. Otra forma de saber si tenemos adosada una presencia astral, un vampiro energético, es que nos sentimos drenados, apáticos, aburridos, etc. Como que algo o alguien nos está robando nuestra energía, que dicho sea de paso, está relacionado con el vampirismo psíquico. Veamos cómo eliminarlas. Hemos de quemar incienso de clavo, incienso de palo santo. Podemos poner azufre en nuestros zapatos. Si vemos cucarachas, aplastémoslas de una vez, porque cada cucaracha es el cuerpo físico de una larva astral, y mientras más limpio esté el lugar, mejor. Hemos de tener una purificación en nosotros a nivel astral. Como todavía vivimos en esta sociedad y tercera dimensión, nos valemos de cosas materiales, quizás no del todo bien
obtenidas y una de ellas es el dinero. Usar el azufre en demasía limpia nuestros bolsillos. Es mejor realizar baños de plantas, realizarnos baños de ruda, pino, rosas, salvia una vez a la semana. Saumerio con plantas y solamente usar azufre en casos muy extremos. También hay que ir purificando y limpiando nuestra mente. Eliminar de nuestra visión la pornografía, cuidar de lo que vemos y a dónde asistimos. Una higiene mental es fundamental para ir desterrando nuestras larvas astrales, así como también los íncubos y súcubos formados por la lujuria. Hemos de mantener nuestra casa, nuestro hogar limpio y sin insectos desagradables como cucarachas. Cuando nos hagamos los baños, nos echamos el preparado, sobre todo en las coyunturas, axila, cabeza y en todo el cuerpo, lo más caliente que podamos soportar sin quemarnos. Posteriormente, a ser posible, no secarnos y vestirnos directamente. Otro remedio es tomar un plato blanco, dibujar una cruz con sal y poner encima un cuarto de limón en la intersección de la cruz y colocarlo debajo de la cama hasta que se sienta que el ambiente cambia y apacigua. Mantener la casa limpia del polvo y que entre la luz del sol. Entramos ahora en otro tema relacionado pero muy interesante, el método científico de Bob Drach. Este científico y genio en computadoras, Bob Drach, lleva varias décadas trabajando con frecuencias y ha podido identificar la resonancia de diversos tipos de parásitos astrales y de manera efectiva ha creado una frecuencia que contrarresta, anula y elimina la larva astral. También es aconsejable para las personas un baño en agua de sal marina y usar jabón de ruda hasta que desistan los síntomas. Veamos ahora una serie de indicaciones y consejos. Primero, se debe mantener limpia y aireada la casa. Segundo, se debe permitir la entrada de la luz, ventanales y luces estratégicamente colocadas. Tercer punto, se debe evitar guardar trastos viejos. Cuarto, no tener cosas rotas en la casa. Quinto, no traerse objetos viejos a casa, salvo que se sepa su procedencia. 6. Evitar un innecesario exceso de espejos en las habitaciones. 7. No encender velas a seres o entes sin saber a quién o por qué. 8. No jugar con herramientas de trabajo energético sin comprender de qué se trata, típico del caso de la Ouija. No meterse a merodear o jugar en cementerios o casas abandonadas con historial de fantasmas. Es necesario despejar las energías mediante la destrucción de todo lo negativo que viene de mí mismo o que viene del exterior. ¿Qué son estos entes? Los esotéricos creen que por su variedad de parásitos astrales son comparables con el mundo animal de la Tierra. Hay parásitos astrales, se adhieren a nuestro cuerpo etérico, y se alimentan de su energía. No son malvados, personalmente no tienen nada contra nosotros, simplemente tienen hambre,
si se introducen en el aura de uno u otro órgano humano, del corazón, del hígado, de los pulmones, lo privan de su energética normal y pueden llevarnos hasta enfermedad. Además, en diferencia de los virus terrestres, son capaces de llamar enfermedades no solo físicas, sino también mentales. Nosotros no los sentimos directamente, pero podemos sentirlos indirectamente cuando aparece una inquietud inexplicable, una opresión, el dormir mal, sensaciones desagradables de peso, como si alguien se echase encima. Cuando se agrava el estado personal y surgen con frecuencia ataques inexplicables y enfermedades misteriosas. También hay bastantes sospechas de que estas entidades astrales atraen enfermedades del cáncer, cancerígenas, y por eso muchas veces los médicos no encuentran también ninguna enfermedad concreta en el caso del síndrome del cansancio crónico. Así como hay microbios terrestres, hay sustancias que son más complicadas comparables con los macrobios astrales. Estos seres espaciables pueden estar influyendo sobre nosotros. Algunos pueden llevarnos a enfermedades mentales muy graves. Se ha confirmado el pensamiento de nuestro genial K.A. Tsiolkovsky cuando decía que cerca de nosotros viven seres invisibles, etéreos, cuya densidad es considerablemente más baja que la densidad de las formas biológicas habituales para nosotros. Los nuevos aparatos han permitido recibir los resultados, incluso fotografías, y se descubrió que vivimos entre enorme cantidad de formas vivas invisibles. Los italianos los llaman crípteros. La realidad de estas sustancias vivas está más allá de la sensibilidad del ojo humano. Más a menudo se fijan por los aparatos en el tiempo oscuro del día en la parte infrarroja y ultravioleta del espectro. Además, a veces los captadores los oyen y detectan incluso su temperatura. Otro investigador, el académico H. Hoatrin, y sus colaboradores. Este investigador ruso ha realizado fotografías de formaciones energéticas vinculadas a la actividad humana, a la que han llamado clústeres. Se forman coágulos de energía durante un fuerte sufrimiento y también finomateriales parásitos que se han introducido en el cuerpo de la persona. La parte de los habitantes del mundo etérico se crean por nosotros, por nuestra imaginación. Las emociones fuertes o pensamientos, las condiciones nerviosas, emociones dolorosas, pensamientos imprudentes y sucios, crean las correspondientes criaturas astrales. Estas formas energéticas creadas por nuestro pensamiento, si no las recargamos con nuestra energía similar, se pueden debilitar poco a poco y se derriten, convirtiéndose en una niebla gris sin forma hasta desaparecer.
Estas formas etéricas son en cierta medida vampíricas. Para alimentarse de energía, tratan de introducir a la persona que las ha creado y a otras personas en un estado semejante al estado en el que han nacido. Las propiedades vampíricas poseen cualquiera de sentimientos fuertes, tanto negativos como positivos. La alegría impetuosa también puede generar estas entidades vampíricas, incluso más que cuando tenemos una gran pena. Las malas energías se quedan en los locales donde se han producido durante un tiempo. Por lo tanto, es necesario limpiar los locales escrupulosamente. Al mal transmundano le gustan mucho los lugares llenos de trastos, en especial las esquinas. Durante meses se acumula allí el polvo y la basura. Allí le espera el suministro energético. Allí hacen sus nidos y desde allí influyen en toda la atmósfera psicológica de la casa. Por lo tanto, es necesario limpiar regularmente la basura y el polvo, especialmente en los lugares poco accesibles. Hay también otro tipo de parásitos invisibles. Son inferiores sustancias astrales, algo parecido a lo que podríamos llamar el moho astral, que se alimenta de energía fina, de la descomposición, de la putrefacción, que se libera cuando se estropean los productos terrestres. Las vajillas sucias, los restos de comida dejados en la casa, atraen un festín durante la noche. Puede parecer muy curioso, pero la mesa donde comemos es uno de los lugares más contaminados energéticamente en el hogar. Las personas que se reúnen alrededor de la mesa lo cargan con diferentes pensamientos y también las huellas que dejan los alimentos atraen a estas sustancias astrales. También es recomendable quitarse los zapatos de la calle al llegar a casa y cambiarlos por las zapatillas. También las chaquetas que hemos llevado en la calle es mejor dejarlas en la entrada y no introducirlas en la habitación, porque pueden estar cargadas por la contaminación ambiental. A pesar de todo esto, ningún método de limpieza puede ayudar por mucho tiempo. Si en la casa continúa reinando la atmósfera de peleas, malicia, ofensas, y también si en la casa viven narcómanos y borrachos, se producirá aquí un círculo de dependencia. Todo esto atrae a sustancias astrales. E incluso estos entes inducen constantemente a estas personas a continuar con sus problemas, emborrachándose con drogas y con escándalos en las familias. El uso de drogas, especialmente las alucinógenas y el alcohol, la anestesia durante la operación, los calmantes y sustancias similares, producen una abertura en el campo energético que nos protege. Hay que advertir también del peligro de las canalizaciones, tan de moda hoy en día en la New Age, en la nefasta New Age.
Estas prácticas mágicas como la canalización, el pedir ayuda a ciertos guías sin tener conocimientos necesarios sobre este mundo invisible, incluyendo estas prácticas de meditación para contactar con ciertos maestros espirituales y sobre todo estas sesiones espiritistas para contactar con espíritus. Todo este tipo de actividades espirituales que son realizadas sin un profundo conocimiento de los mundos invisibles son invitaciones gratuitas a que espíritus oportunistas de toda clase, tanto descarnados como entidades demoníacas, interfieran y produzcan todo tipo de problemas. He aquí porque muchas de las ideas propagadas por la nueva era no sean más que pura desinformación que puede costar muy caro a los que no estén dispuestos a investigar más profundamente en este tipo de ideas. A los que crean que pueden tomar fácilmente e impunemente este camino espiritualoide. También la fijación u obsesión de ciertos patrones mentales pueden atraer a aquellas entidades que tengan afinidad con estos mismos patrones tóxicos. La exposición a ciertos ambientes en los cuales predominan las vibraciones negativas atraen a una multitud de entidades parasitarias. Un hecho que se ignora y que puede parecer extremo, pero que se da en muchos casos, es que cierto tipo de ambiente de música del tipo rock satánico puede abrir una puerta a la intrusión astral. Toda actividad asociada con la idea de adorar a una entidad demoníaca va a atraer visitas indeseables. La inclinación por la práctica sexual promiscua, las drogas, el alcohol, etc., son, como ya dijimos, puertas abiertas a intrusión de entidades que vibran en esa misma frecuencia. Los jóvenes son los más vulnerables a las influencias externas, impulsados por la necesidad de pertenecer a un determinado grupo. Andan por caminos peligrosos, en los que ponen en peligro mucho más que su vida física. Ponen en peligro la libertad de sus almas. En el mejor de los casos, una vez que nos hemos liberado de estas entidades, parásitos, vampiros energéticos, moho astral, sentiremos un cambio en nuestro modo de actuar, sentir y pensar. Sentiremos un gran alivio, como si un gran peso se nos hubiera quitado de encima. Hasta el próximo audio Vidienor, conmigos y conmigas de la mónada, fuerza en Timona 89. Oro en la mónada. Munururú, munururú, munururú. Nuestro mantra es munururú. Fuerza en la mónada. Con brazos